Vamos a hablar de 7 salidas laborales que puede implementar un coordinador de talleres. Coordinador de talleres para niños, adultos y jóvenes, facilitador de grupos institucionales, instructor de workshops corporativos, entrenador para equipos empresariales e institucionales, capacitador de dinámicas didácticas, consultoría creativa y aplicaciones en grupos con problemáticas medianas o severas. Ahora voy a ir hablando de cada uno de estos aspectos y, por supuesto, me encantaría que pudieran hacer preguntas en el chat para que podamos ir después aclarando cualquier tema que necesiten. Talleres para todas las edades. Esto quiere decir que yo puedo, en mi propio espacio, alquilar un salón y dictar talleres. Pues, por ejemplo, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para tercera edad, para mayores, incluso para personas con problemas motrices, personas de gerontes, personas que necesitan una asistencia especial, que eso lo vamos a ver después cuando hablemos de los aspectos terapéuticos. Puedo trabajar desde la danza, desde las artes plásticas, desde el teatro, utilizar música y también todos los elementos que cada uno tenga disponibles, herramientas, recursos, conocimientos, de acuerdo a su profesión. Esto lo puedo hacer por mi cuenta, en mi propio espacio, o puedo hacerlo en un centro barrial, en un geriátrico, en un club, en un jardín de niños, en un jardín de infantes, ¿no? En una escuela, en los talleres de contraturno en una escuela, en grupos de mujeres, en círculos de mujeres, en toda institución que quiera convocarme o en la cual yo quiera presentar un proyecto. Sí. La otra variable es facilitador en instituciones. A mí me parece muy importante poder diferenciar lo que sería un tallerista de un facilitador. Cuando, por ejemplo, en España estuve viendo que en algunas instituciones piden tallerista para coordinar encuentros de movimiento o de expresión creativa con grupos de tales y tales características. Y en avisos diferentes hablaban de facilitador. El tema en un facilitador tiene una función distinta a un coordinador de talleres. Porque el coordinador de talleres va, digamos, armas tu programa como tallerista, ¿no? Pensás las consignas, cómo vas a hacer el caldeamiento, el desarrollo, el cierre, todo eso que vamos a ver en las próximas clases, si hay interés. ¿Cuál es la estructura de un taller? Vamos a ver en las próximas. Si están interesados en continuar, me avisan y seguimos. Pero, digamos, que armás esa estructura, elegís la música, elegís las consignas, las actividades, los juegos, en función de un objetivo generalmente creativo. En cambio, cuando trabajas como facilitador, el trabajo es diferente. Te convoca una institución con un objetivo determinado, por ejemplo, para solucionar un problema que hay en ese grupo. Supongamos que es una empresa en la cual empezó a haber malestar en determinados grupos operativos entre diferentes líderes de distintos departamentos y empezó a haber una competencia, una batalla por el estrellato, digamos, entre un grupo y otro, entre un líder y otro. Esas son problemáticas grupales de equipos de trabajo que pueden ocurrir en instituciones o en empresas, en cualquier tipo de organización humana en realidad. Entonces puede ser que te puedan convocar con tus herramientas, tus conocimientos, incluso con los mismos talleres que tenés pensados, pero pensando en otro tipo de objetivos. Aquí entonces ya el objetivo no sería desarrollar la creatividad, sino ver cómo puedo facilitar un encuentro en el cual se pueda abrir la palabra, en el cual se pueda, con determinados ejercicios lúdicos y con ciertos desafíos físicos, mentales, grupales, se pueda permitir que se pueda visualizar, que el grupo pueda registrar, tomar conciencia de la situación y los líderes pueden luego también con ese material, a veces puede ser que se resuelva algo, se puede resolver en ese momento, por lo menos generar el tipo de valor, cualidad, capacidad que el equipo necesita
O puede ser que haya un material que se activa, que se abre para que después los líderes puedan revisarlo y ver qué medidas pueden tomar respecto a eso. Incluso podemos hacer eso para los líderes de la institución, cuando se sienten perdidos, cuando se sienten desorientados en relación a sus funciones de liderazgo. Ahí hay muchas aplicaciones laborales que incluso, sobre todo si vas a trabajar con los líderes, pueden generarte importantes ingresos económicos. Después están lo de workshops en empresas. En las empresas, en los lugares, digamos, de mayor poder adquisitivo, a veces les gustan más esa palabra workshop que taller. Talleres temáticos sobre diferentes aspectos que se quieran trabajar. Aquí no estás trabajando directamente operativamente con la dinámica del grupo, sino que es algo más general. Luego se puede, por ejemplo, dar un taller sobre cualidades de liderazgo o sobre capacidades organizativas en el grupo. A veces hay grupos que necesitan aprender a trabajar de una forma más cooperativa, como por ejemplo una ONG. Había estudiado el caso de una ONG que estaban muy desanimados, casi entrando en una especie de depresión, como que habían empezado a sentir que no tenía mucho significado lo que hacían. Entonces empezaron a trabajar en función de descubrir cuál era ese sentido. Empezaron a darles información sobre para qué estaban haciendo eso. Cuando el equipo sabe cuál es la finalidad de su trabajo, su tarea, su misión, su propósito, así como hemos trabajado para nosotros mismos la vez anterior, también podemos ayudar a los equipos de trabajo para que ellos puedan desarrollar su propio propósito o para que puedan descubrirlo o enterarse de ese propósito para el cual aparentemente se sumaron con esa intención, pero en algún momento se empezó a desdibujar algo. Entonces esta cuestión de lo que se desdibuja, de lo que se diluye en la función del propósito, de la tarea de ese grupo, es importante revalidarlo y reactivarlo. Entonces eso puede ser trabajando específicamente, como decíamos recién, con la dinámica del grupo como facilitador, o trabajando a través de un taller inspiracional, en el cual yo doy inspiración, motivación sobre cómo conectar con el propósito, cómo entusiasmarse con una idea, cómo generar sinergia en un equipo, para que aprendan a construir coreografías o para que puedan aprender a improvisar, algo que les cuesta muchísimo a los bailarines, o podés trabajar con músicos. Por ejemplo, hubo una autorista muy importante que trabajaba con músicos para enseñarles a relajarse cuando estaban ejecutando los instrumentos. Por ejemplo, los músicos de orquesta sufren de tensiones muy grandes y a veces el solo hecho de enseñarles determinados ejercicios para poder sostener el instrumento sin tensionar el hombro, sin tensionar la mandíbula, conectando con el apoyo, aprendiendo a estar presentes en su propio cuerpo en ese momento, relajando la respiración, o trabajar con cantantes para relajar la respiración. A veces un cantante, por ejemplo, cuando entrena en sus clases de canto, trabaja perfectamente, pero cuando tiene que hacer una presentación ante el público, se desconecta de su centro, de su eje, de su anclaje y empieza a contracturar la garganta. Entonces, bueno, ¿qué recursos se podrían brindar desde las disciplinas somáticas, desde la autonía, desde la danzaterapia, desde la musicoterapia, desde las gimnasias conscientes, desde el yoga, para que estos cantantes puedan disfrutar del evento manteniendo la garganta relajada y los pies apoyados en el suelo? Te doy ejemplos, ¿ves? Espero que te sirvan de inspiración, pero aquí estamos hablando de entrenamientos especializados, es decir, cualidades, capacidades, habilidades, a valores incluso, ¿no? Después, por otro lado, están los entrenamientos especializados. Eso tiene que ver con desarrollo de capacidades específicas. Aquí puede ser, por ejemplo, si vas a trabajar con docentes, con profesores, con maestros en una escuela, vas a trabajar con contenidos didácticos específicos para que los docentes aprendan a desarrollar determinados conocimientos, determinadas temáticas de una forma más divertida o más alegre o más lúdica o organizada de una forma más creativa, por ejemplo.
O pueden ser entrenamientos especializados que puedas, por ejemplo, incluso, no sé, trabajar con un grupo de danza. Cuando hablamos de la no violencia, estamos hablando de valores. En cambio, cuando hablamos de habilidades, podemos estar hablando de eso, cómo mantener la relajación mientras estoy en una situación estresante, como una presentación de una orquesta o de una presentación de mi canto en público. Después tenemos la consultoría creativa. Esto es algo más específico que se puede trabajar tanto para líderes, como habíamos hablado antes, que es lo que en realidad puede generarte más ingresos económicos, o también para trabajar con personas específicas como coach, ¿no? Como en el coaching creativo, que eso es en realidad lo que yo hago muchas veces, trabajar con personas creativas, artistas, músicos. He trabajado mucho con músicos, diseñadores que están en algún momento en blanco, que se han bloqueado, que están con el pánico de la hoja en blanco, de alguien que está por producir un proyecto o por generar algo y en un momento se bloquea por situaciones a veces del equipo de trabajo que está mal organizado, los tiempos, los espacios, que no hay espacio para la propia intimidad creativa. A veces puede pasar que tenga que ver con bloqueos más psicológicos. Bueno, eso también depende, por eso siempre depende de tu profesión. Si sos psicólogo, si sos coach, vas a ayudar de una manera. En cambio, si sos danzaterapeuta, si sos profesor de yoga, si sos profesor de teatro, vas a ayudar desde otra mirada. Pero siempre lo que puedas aportar va a ser muy valioso si tenés en cuenta en dónde está el bloqueo y qué es lo que sabes para poder ayudar a resolverlo. Después, o aplicaciones terapéuticas, perdón. En este punto, obviamente, tenemos que aclarar que para hacer eso necesitas ser terapeuta, tener un mínimo conocimiento de lo terapéutico. Lo agregué aquí porque muchas veces en estas clases están llegando personas que ya hicieron una formación terapéutica y que necesitan comprender cómo aplicarlo. Porque a veces, por ejemplo, yo puedo tener un título incluso universitario, puedo ser psicólogo, psiquiatra, neurólogo, traumatólogo, fonoaudiólogo, y quizás cuando tengo que coordinar un taller a veces no sé por dónde empezar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué materiales? La forma de organizar los materiales, todo eso es muy importante. La secuencia en que se organizan los materiales, las transiciones entre una consigna y otra, la forma en que se hace el caldeamiento, la apertura de ese momento de encuentro, cómo se cierra, qué pasa con los otros profesionales en la institución, que cuando yo siento que van a juzgar mi trabajo o cómo lo van a ver. Y eso tiene que ver con una cantidad enorme de estrategias. Por ejemplo, la forma en que te entregan al grupo y la forma en que quieren que vos les entregues al grupo cuando terminás. En general, la mayoría de las instituciones te entregan al grupo totalmente desordenado y quieren que después se lo entregues todos tranquilitos y armonizados. Eso es una de las cuestiones institucionales que también, si les interesa, me pueden pedir todos los temas de los cuales voy hablando. Me encantaría que me hagan preguntas concretas para saber y que me cuenten de qué profesión vienen, en qué ciudad están, en qué institución están, en qué tipo de institución están trabajando, para poder preguntarme específicamente lo que necesitan saber y entonces poder ir organizando las próximas clases con los temas que más les interesen. Bien, llegado hasta este punto, entonces, y invitándolas, por supuesto, a hacer todas las preguntas que quieran. Me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriela Adriana Golub. En internet me van a encontrar como Gaby Golub. Lo abrevio para facilitarles la vida a todos. Bueno, soy danza movimiento terapeuta, registro avanzado. Eso quiere decir que yo tengo autorización de la Asociación Argentina de Danzaterapia para trabajar como didacta, es decir, para dirigir una escuela de danzaterapia. También soy musicoterapeuta universitaria, soy coach especializada en creatividad, trabajo mucho como coach creativo y soy terapeuta transpersonal, o sea que también trabajo con el tema energético, soy maestra en registros akáshicos y hago ese trabajo de poder visualizar por dónde es el camino adecuado para cada persona. Me he especializado mucho en eso.
Me he especializado durante toda mi vida, digamos, desde los 18 años, que trabajo dictando talleres y vivo de eso. He creado una escuela de danzaterapia que dirijo y un sistema de danzaterapia que es el sistema Dansat y toda la metodología de estudio y el desarrollo creativo de esa escuela. Ahora, lo que quiero contarles es eso. Yo toda mi vida he vivido de mi Ikigai, he vivido de lo que a mí me encanta hacer. Y por eso he descubierto a lo largo de más de 33 años de trabajo cuáles son las claves de cuáles son las formas correctas de organizar un taller, cuál es la mejor manera de empezar, cuál es la manera de hacer crecer un tema que a mí me interesa, cómo puedo coordinar eso que a mí me interesa con lo que las personas necesitan hacer también para crecer, para mejorar, para desplegar su creatividad, para sentirse mejor. Y por otra parte, cómo hacer los cierres para que la gente se vaya contenta, se retire con una sensación de bienestar y armonizada y tranquila y con las ideas lo más claras posible, que eso es lo que me encantaría que suceda hoy. Bueno, así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Aquí no me han hecho ninguna pregunta. Voy a mirar si alguien dejó alguna pregunta en YouTube. Vamos a hacer un resumen entonces de cuáles son los temas que estuvimos hablando hoy para que luego puedan, si no, hacerme las preguntas, las pueden hacer por el grupo de WhatsApp, las pueden hacer directamente enviándome un texto personalmente también a mi celular para que puedan preguntar lo que necesiten y que sea tenido en cuenta para próximos encuentros en los cuales hagamos respuestas de preguntas. ¿Qué estuvimos hablando hoy? De diseño de talleres, de las diferentes formas en las cuales puedo trabajar como tallerista. Habíamos dicho que puedo trabajar coordinando talleres simples, fáciles, en mi espacio o en un club o en una institución o en un centro de día o en un lugar recreativo en el cual yo pueda coordinar un taller. Puede ser para niños muy pequeños, para adolescentes jóvenes, adultos, madres, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de parejas, grupos de tercera edad, de mayores. Bien, puedo hacer talleres con lo que ya sé y puedo también ir sumando conocimientos. Ahora te voy a contar cómo. Podés dar un taller con movimiento, con cantos, con teatro, con bailes, con danzas circulares, con dibujos, con todo lo que hayas aprendido en la vida que te gustaba de lo creativo, lo podés aprender a implementar. Recuperar eso que te encantaba hacer y construir con eso un taller. También podés trabajar como facilitador, es decir, trabajar específicamente con un grupo dentro de una empresa, de una institución, de una ONG, buscando cómo desde la palabra poder abrir la escucha para escuchar qué les pasa y luego implementar estrategias creativas a través de juegos, a través de diferentes consignas para que se encuentren, para que se reconozcan, para que tomen conciencia de su cuerpo y de su conexión con el equipo y con el grupo y puedan observar qué quieren modificar. O podés trabajar con workshops, talleres temáticos para trabajar temáticas específicas dentro de esa institución. Y eso podés presentarlo como un proyecto en función de lo que vos observás que les interesa. O podés trabajar en una forma más didáctica, más específica, por ejemplo, con maestros, con directores de escuela, con diferentes personas que les interesa más el aspecto didáctico, que vos les puedas enseñar cómo implementar creativamente un curso, una clase, una temática específica. Y también podés trabajar ya más como consultor creativo, es decir, que alguien te pueda convocar en forma individual o grupal para resolver bloqueos que tienen con la creatividad. Y también podés trabajar más terapéuticamente, por ejemplo, aprendiendo cómo, por ejemplo, hacer movimientos en silla para personas que no tienen posibilidad motriz de ponerse de pie o de bailar. Entonces aprender una serie de ejercicios para poder trabajar con esta persona de la tercera edad o con personas con problemas motrices o con personas con problemas auditivos o visuales
Hay diferentes técnicas para trabajar con todas las patologías. Eso se puede aprender también. Bien, te cuento por último que estoy presentando una membresía, que todos estos talleres que estoy dando es para invitarte a la membresía. Si querés saber más, simplemente me mandas un WhatsApp a mi teléfono para que yo te pueda, o me dejas un mensaje aquí, también en todos estos medios de comunicación en las redes. Te comunicas para pedirme más información y te cuento cómo podés aprender todos estos recursos, todas estas herramientas, y también podés pedir concretamente si te falta alguna habilidad, algún conocimiento específico que necesitas, como por ejemplo, quiero aprender a trabajar con tercera edad, con personas que no se pueden poner de pie. Bueno, hay una enorme cantidad de material didáctico que tengo para ofrecerte sobre cada una de las poblaciones, de trabajo con niños, con adultos, con mayores, con tercera edad, con gerontes, con personas con discapacidad, herramientas tanto didácticas creativas y terapéuticas. Y también la forma en que vos podés aprender a generar los proyectos, difundirlos y compartirlos con otros. Espero que te haya gustado la clase y te agradeceré infinitamente que me dejes un comentario.